Estás a punto de ver cómo toda tu comprensión de las relaciones humanas se va al traste. Olvida todo lo que crees saber sobre el amor, la lealtad y el compromiso. Durante los próximos 8 minutos, desenterraremos una historia prohibida. Un siglo de investigaciones ocultas tan incendiarias que los gobiernos y las instituciones han intentado enterrarlas para siempre. Esto no es solo un vídeo. Es una excavación de secretos psicológicos que revelan la verdad brutal y sin adornos sobre los vínculos de pareja femeninos, y por qué intentaron desesperadamente que olvidaras que alguna vez existieron. Antes de sumergirnos en el abismo, si estás listo para verdades incómodas y un crecimiento personal real, no solo mentiras reconfortantes, entonces mi libro electrónico, El libro negro de la naturaleza humana, es tu guía esencial. Es un manual práctico que descifra los mecanismos ocultos del comportamiento humano, dándote las herramientas para comprenderte a ti mismo y al mundo con una claridad radical. El enlace está en el comentario fijado. Imaginemos a un hombre, llamémosle Alex. No eres tú, sino el reflejo de innumerables hombres. Brillante, ambicioso, encarna ese impulso masculino primario de construir, proveer y proteger. Encuentra a una mujer y, durante un tiempo, el mundo canta. Risas, mañanas tranquilas, un futuro pintado con los cálidos tonos de la dedicación mutua. Este es el cuento de hadas que nos venden a todos, el mito sagrado del vínculo de pareja. Es una mentira potente y hermosa. Para Alex, el colapso no es una explosión repentina, sino una lenta y escalofriante decadencia. Los objetivos compartidos se transforman en exigencias por parte de ella. Su instinto protector se convierte en comportamiento controlador. Su inquebrantable dedicación se enfrenta a una evaluación fría y transaccional. Él se queda desconcertado, aferrándose a los fragmentos destrozados de un contrato que nunca se dio cuenta de que era unilateral. Leerá los guiones modernos, demasiado dependiente, no lo suficientemente comunicativo, no satisfacía sus necesidades. Pero en su interior, en ese núcleo primitivo que no ha sido tocado por la terapia moderna, sabe que se trata de un diagnóstico superficial para una herida enconada. Siente una profunda e inquietante falta de fiabilidad en la estructura misma de la conexión humana en la que le enseñaron a confiar. Su historia no es una anomalía, es un dato dentro de un patrón observado, documentado y luego borrado sistemáticamente durante más de un siglo. Su trauma no es su fracaso, es su primer y aterrador atisbo de una verdad prohibida. Esta verdad no comienza en la consulta de un terapeuta, sino en las cenizas humeantes de una biblioteca de Berlín en 1933. Cuando las camisas pardas nazis prendieron fuego a las piras de libros, su objetivo no era solo el arte degenerado. Estaban incinerando escuelas de pensamiento enteras, incluidos los textos fundamentales del Instituto de Sexualwissenschaft, el Instituto de Sexología. El mundo se quedó sin aliento cuando las investigaciones de Magnus Hirschfeld y sus colegas se convirtieron en cenizas, y suspiró aliviado al ver que se erradicaba esa ciencia perversa. Pero esa es la historia que te cuentan. La realidad, mucho más oscura e inquietante, es que los nazis, con su maldad despiadada y pragmática, no eran meros destructores del conocimiento. Eran sus conservadores más perspicaces. Entendían que el conocimiento es poder, y que el conocimiento más potente es aquel que tú posees y tu enemigo no. Mientras ardían las hogueras públicas, se llevaba a cabo una operación paralela y silenciosa. Los oficiales de las SS, siguiendo las órdenes directas de Himmler, embalaron y transportaron discretamente cientos de archivos, documentos de investigación y datos brutos de las cámaras acorazadas del instituto a una instalación secreta, en las afueras de Múnich. No se trataba de un saqueo aleatorio. Se trataba de una extracción quirúrgica de la investigación más peligrosa, más predictiva y más útil sobre la dinámica de las relaciones humanas jamás realizada. Sabían que Hirschfeld y su equipo, en su búsqueda por comprender la sexualidad humana, habían descubierto los mecanismos fundamentales de la unión de pareja, la lealtad y la cohesión social. Y los nazis pretendían convertirlo en un arma. La joya de la corona de esta investigación robada fue un estudio longitudinal tan vasto e intrusivo que hace que todos los proyectos modernos de ciencias sociales parezcan garabatos infantiles. Con el nombre en clave, Proyecto Anker, Proyecto Ancla, iniciado a finales de la década de 1920, hizo un seguimiento de más de 10.000 parejas casadas y que convivían en toda Alemania, de todas las clases sociales y regiones. No se basaron en encuestas ni en datos autoinformados, el defecto fatal de la psicología moderna.
Desplegaron una red de observadores de campo. Cotejaron los datos con historiales médicos y transacciones financieras y, en una medida escalofriantemente premonitoria, incluso analizaron la correspondencia privada. Estaban construyendo un mapa vivo y palpitante del corazón humano. Y lo que descubrieron destrozó la fantasía victoriana y, de hecho, humana, del amor romántico eterno. Los datos revelaron una cruda realidad biológica bajo la apariencia de la cultura y las emociones. Identificaron lo que denominaron, Bindestelle, el umbral de vinculación. No se trataba de una medida del amor o el afecto, sino de un límite cuantificable de la capacidad innata de las mujeres para vincularse con una pareja, directamente ligado a su imperativo hipergámico. La investigación sugirió que la capacidad de una mujer para formar un vínculo verdaderamente indeleble y duradero con una pareja masculina no era algo dado por sentado. Era una ventana frágil, muy dependiente de un conjunto específico de condiciones externas e internas. Cuando una mujer percibía que su pareja estaba en o cerca de la cima de su potencial social y de provisión de recursos en relación con sus propias opciones, el vínculo se consolidaba. Se convertía en una fuente de profunda lealtad y estabilidad, lo que podríamos llamar la alegría de una verdadera relación de pareja. Pero este estado era precario. Los datos indicaban que si la trayectoria de un hombre se estabilizaba o declinaba, o si la percepción de la mujer sobre su propio valor en el mercado aumentaba, el vínculo comenzaba a desintegrarse a nivel bioquímico. Los nazis habían descubierto por casualidad un frío cálculo evolutivo que regía la lealtad femenina. No es una verdad agradable. Resulta extraña, inhumana. Pero para comprender su poder, hay que visualizarla no como una teoría abstracta, sino como una realidad vivida. Imaginemos una pareja de clase media en Frankfurt, en 1930. Heinrich es carpintero, un hombre sólido, hábil con las manos. Su esposa, Greta, se casó con él por su estabilidad y fortaleza. Durante años, su vida es un retrato de la domesticidad alemana. Pero entonces la economía se derrumba. Llega la Gran Depresión. El trabajo de Heinrich se agota. Se vuelve ansioso, retraído, desesperado. Sigue siendo el mismo hombre, pero su trayectoria se ha hecho añicos. Los observadores de campo del proyecto Anker comenzaron a notar un cambio en el comportamiento de Greta. Donde antes había calidez, ahora había una evaluación fría y práctica. Su lealtad no era hacia el hombre, Heinrich, sino hacia el proveedor, el ancla. Cuando ese ancla comenzó a arrastrarse por el fondo del mar en lugar de mantenerse firme, su programación biológica y psicológica comenzó a buscar un nuevo puerto más seguro. Los investigadores documentaron un aumento cuantificable en lo que codificaron como ansiedad por proteger a la pareja, en los hombres cuyo estatus había disminuido, y un aumento correspondiente en el comportamiento exploratorio de sus esposas. Más tiempo dedicado a situaciones sociales sin sus maridos. Un nuevo interés por los hombres que aún poseían estatus y recursos. Así era como funcionaba el Bindestelle. No se trataba de moralidad, sino de un brutal algoritmo de supervivencia evolutiva que se desarrollaba en una ciudad moderna. Los nazis vieron esto y se dieron cuenta de su inmenso poder. Si se podían trazar los umbrales de vinculación de una población, se podía predecir la estabilidad social, diseñar la lealtad al Estado por encima de la familia e identificar a las personas más propensas a fracturarse, bajo presión. Estos datos eran más valiosos para ellos que cualquier nuevo diseño de tanque. Pero la historia de la investigación prohibida no comienza ni termina con los nazis. Estos fueron simplemente los curadores más dramáticos de una verdad que otras mentes anteriores habían vislumbrado y rechazado. Para encontrar uno de los precursores más impactantes, debemos retroceder aún más en el tiempo, hasta los salones iluminados con gas de la Inglaterra victoriana y el trabajo de un hombre llamado Francis Galton. Galton, primo de Charles Darwin y padre de la eugenesia, estaba obsesionado con las mediciones. Creía que todo podía cuantificarse, incluso la belleza y el carácter. En la década de 1870, llevó a cabo un experimento extraño y en gran parte olvidado en una exposición internacional sobre salud. Creó un laboratorio antropométrico en el que midió a miles de personas. Pero su investigación más peculiar y, para nuestros propósitos, más relevante fue su intento de crear un mapa de la belleza de las Islas Británicas. Recorría las ciudades con un trozo de papel en el bolsillo y un chincheta, pinchando secretamente el papel para contabilizar las mujeres que consideraba hermosas, indiferentes o repulsivas. Era un ejercicio burdo y monstruoso.
Sin embargo, en su locura se escondía una idea aterradora. Galton no solo medía la belleza, inconscientemente, intentaba trazar un mapa de la distribución de la moneda más potente del arsenal hipergámico femenino. Observó con frialdad clínica que la densidad de mujeres hermosas parecía mayor en los centros urbanos ricos y en las ciudades balneario, lugares donde se congregaban los hombres de alto estatus. Era como si la flor humana floreciera inconscientemente con más intensidad en el suelo donde era más probable que fuera polinizada por el tipo adecuado de abeja. Había dado con una expresión geográfica inconsciente del mercado matrimonial. Su trabajo, y la filosofía eugenista que engendró, se volvió tan moralmente radioactivo después de la Segunda Guerra Mundial que todo el campo de la biodemografía y la psicología evolutiva tuvo que separarse quirúrgicamente de sus orígenes contaminados, descartando los incómodos y válidos datos junto con el agua sucia del racismo y el clasismo. Este patrón, descubrimiento, terror y borrado, se repite con la escalofriante regularidad de un péndulo. En la década de 1950, en pleno apogeo del boom matrimonial estadounidense de la posguerra, un psicólogo llamado James M. C. Connell, de la Universidad de Michigan, hizo un descubrimiento que debería haber reescrito todos los libros de texto sobre relaciones humanas. M. C. Connell estudiaba los gusanos planos planarios, criaturas simples que pueden regenerarse cuando se cortan por la mitad. Les enseñó a asociar una luz con una descarga eléctrica. Luego, trituró los gusanos entrenados y se los dio de comer a gusanos no entrenados y caníbales. El resultado fue asombroso: los gusanos no entrenados que se habían comido a sus hermanos educados, demostraron una aceleración significativa en el aprendizaje de la misma asociación entre la luz y la descarga. Era como si la memoria, el engrama, fuera una sustancia física que pudiera transferirse. Las implicaciones para los seres humanos eran asombrosas. Si el vínculo de pareja, la lealtad, el trauma, la esencia misma de nuestro software relacional, tenían un sustrato bioquímico, podrían también transferirse, alterarse. La comunidad científica no reaccionó con entusiasmo, sino con horror. El público, al escuchar los rumores al respecto, se echó atrás. La idea de que la memoria y el comportamiento no eran aspectos sagrados y etéreos del alma, sino un cóctel químico físico y transferible, era demasiado descabellada. M. C. Connell fue ridiculizado. Sus laboratorios fueron vandalizados por manifestantes y se le recortó la financiación. La investigación quedó relegada a un segundo plano, por considerarse demasiado peligrosa e inquietante para la frágil arquitectura de la autoestima humana. El establishment eligió la reconfortante mentira de la pizarra en blanco sobre la aterradora verdad del determinismo biológico. Borraron a M. C. Connell para preservar el mito del ser humano infinitamente maleable y construido socialmente. Un mito que es la base de nuestra moderna y fallida comprensión de las relaciones. Entonces, ¿dónde deja esto a nuestro joven, Alex? Lo deja en un desierto, sediento de agua. Mientras los hombres con batas blancas de laboratorio se paran en el oasis y le dicen que es un espejismo. Su dolor, su confusión, su sensación de que le han quitado la alfombra de debajo de los pies en una realidad que creía sólida. No se trata de fracasos personales. Son los síntomas de un gran engaño que dura ya un siglo. Le han enseñado el cuento de hadas, mientras que los planos de la máquina han permanecido ocultos. Primero por los nazis, que querían convertirla en un arma, y luego por la clase académica de la posguerra, que consideraba que la verdad era demasiado incómoda desde el punto de vista político y social. La falta de confianza que siente en su relación es un reflejo directo de la falta de fiabilidad de la información que le han proporcionado durante toda su vida. Pero esto es solo el principio. Descubrir los archivos ocultos es una cosa. Comprender la mecánica precisa y fría del motor de la unión de pareja es otra. Hemos visto la sombra que proyecta. Ahora debemos encender las luces y mirar la máquina en sí. Los archivos nazis y el fantasma de Galton solo nos dicen que el secreto existe. No revelan su aterrador funcionamiento interno. Ahora, iremos más allá de la supresión histórica y analizaremos la llave y la cerradura biológicas del vínculo de pareja femenino en sí mismo. Exploraremos la variable más crítica que determina si la lealtad de una mujer se convierte en acero, inquebrantable o en polvo fugaz, una variable tan poderosa que puede anular el amor mismo, y que tú, que estás escuchando ahora mismo, tienes el poder absoluto de controlar. El viaje hacia lo prohibido está a punto de convertirse en algo profundamente personal. Ahora nos encontramos al borde del precipicio del gran silencio.
Hemos visto el humo de las hogueras de Berlín y hemos sentido el escalofriante pragmatismo de los archiveros nazis. Hemos sido testigos del pánico moral que borró el trabajo de hombres como M.C. Connell. Pero la historia es solo la escena del crimen, la biología es el arma homicida. Comprender la investigación prohibida es pasar de lo abstracto a lo terriblemente íntimo, de los documentos quemados a la química misma de tu propia sangre y a la fisiología silenciosa y calculadora de la mujer que está a tu lado. Ya no se trata de lo que ocultaron, sino de lo que se esconde dentro de ti en este momento, dictando los términos de todas tus relaciones. La revelación central y aterradora de todo este conocimiento reprimido no es que la unión entre parejas femeninas sea un mito, sino que se trata de un mecanismo biológico preciso con una única llave maestra. Y esa llave no es el amor, ni la amabilidad, ni los valores compartidos. Es el valor inquebrantable, demostrable y cada vez mayor del hombre en el mundo. Este es el núcleo del imperativo hipergámico, el motor que impulsa la psique femenina y la variable que los investigadores del proyecto Anker identificaron como el único determinante del Bindestelle, el umbral de vinculación. Es una verdad fría, dura y, en última instancia, liberadora. Seamos brutalmente específicos. ¿Qué significa valor en esta ecuación biológica estéril? No es una posesión estática como una cuenta bancaria o un título profesional. Estos son meramente sus síntomas. El verdadero valor, en el cálculo hipergámico, es la trayectoria. Es el impulso y el potencial de dominio que se percibe en un hombre dentro de la jerarquía que ha elegido. Es la sensación palpable de que es una fuerza en ascenso, de que su mañana será más formidable que su hoy. Estos son los datos primarios y crudos que el subconsciente de una mujer escanea continuamente. La investigación prohibida sugiere que su circuito de vinculación de pareja no se fija en el hombre tal y como es, sino en el hombre en el que se está convirtiendo. En el momento en que esa trayectoria se aplana, se estanca o se invierte, las alarmas biológicas comienzan a sonar. El vínculo, que parecía de granito, comienza a mostrar pequeñas fisuras. Esta es la fuente de ese desconcertante cambio que experimentan tantos hombres como Alex. La lenta retirada del afecto, el aumento de las críticas, la distancia emocional que parece no tener causa. La causa no está en el momento, sino en el pronóstico. Ella no está reaccionando a quien eres hoy, sino a la desolación de tu mañana. Por eso una mujer puede dejar a un buen hombre, estable y amable, por un hombre peor, caótico pero que irradia potencial. Ella no está eligiendo al hombre, está eligiendo la trayectoria. Para visualizarlo, salgamos de los archivos y subamos a la cubierta de un buque de guerra británico en el año 1805. Seguimos la historia de un joven teniente, Arthur. Es valiente, disciplinado y profundamente enamorado de su esposa, Eleanor, que se encuentra en Portsmouth. Le escribe cartas apasionadas llenas de promesas de un futuro tranquilo. Durante años, Eleanor es el ejemplo de esposa fiel, con un vínculo fuerte y una alegría evidente en sus cartas. Pero entonces, en la batalla de Trafalgar, ocurre algo. Arthur realiza un acto de increíble valentía, salvando su barco de ser capturado. Pero en el proceso, sufre una terrible lesión, pierde una pierna. Es dado de baja con honores, recibe una pensión y regresa a casa como un héroe. La ciudad lo celebra, pero a medida que pasan los meses, la bienvenida al héroe se desvanece y la realidad de su vida se impone. Ya no es el teniente Arthur, un hombre en ascenso, un futuro capitán. Es Arthur, el pensionista. Su trayectoria truncada de forma brutal y permanente. Los investigadores del proyecto Anker, con su mirada fría y clínica, habrían predicho el resultado con aterradora precisión. El vínculo de Eleanor, antes tan fuerte, comienza a desmoronarse. Sus cartas dejan de llegar. Su mirada se vuelve distante. Se vuelve irritable, encuentra defectos en su cojera, en su falta de ambición, en la silenciosa desesperación de su vida. En 2 años, ella lo ha dejado por un armador mercante, un hombre de modales toscos, pero con un innegable impulso ascendente. Arthur queda destrozado, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Luchó contra los franceses y ganó, pero no pudo luchar contra la ley biológica que regía la lealtad de su esposa. Su historia no es la de una mujer mala, sino la de una mujer cuyo mecanismo de vinculación conyugal se desactivó por el colapso de la trayectoria de su hombre. Esta es la historia brutal y tácita que se esconde bajo la superficie de todas las historias de volvió de la guerra convertido en otro hombre.
Los datos que respaldan esta afirmación no son solo anécdotas históricas, sino que están grabados en la demografía de nuestro mundo moderno. Consideremos una escalofriante realidad estadística del campo de la psicología oncológica. Diversos estudios han demostrado repetidamente una marcada disparidad de género en las tasas de abandono, cuando uno de los cónyuges se enferma gravemente. Un estudio histórico publicado en la revista Cáncer en 2009 reveló que un hombre tiene 6 veces más probabilidades de divorciarse o ser abandonado tras un diagnóstico de una enfermedad grave como el cáncer o la esclerosis múltiple que una mujer. La tasa de abandono cuando la esposa era la paciente era solo del 3%, pero cuando el marido era el paciente, se disparaba hasta el 21%. Lea eso de nuevo. Un hombre tiene 7 veces más probabilidades de ser abandonado por su esposa postrada en cama que una mujer de ser abandonada por su marido. ¿Por qué? Porque una enfermedad grave en un hombre es el asesino definitivo de la trayectoria. Es una declaración violenta e innegable de que su capacidad para proveer, proteger y ascender se ha detenido de forma permanente y aplastante. Su valor en la ecuación hipergámica se ha desplomado hasta cero. El circuito de vinculación de pareja de la mujer, programado para la supervivencia por encima de todo, interpreta esto como un fallo catastrófico del sistema y comienza el proceso de separación. La habitación del hospital se convierte en el laboratorio donde se lleva a cabo la investigación prohibida en tiempo real, con lágrimas y documentos legales. No se trata de una conspiración, sino de un patrón escrito en los fríos y duros datos del sufrimiento humano que la corriente dominante no se atreve a interpretar correctamente por miedo a la conclusión. Pero si el valor es una trayectoria, ¿cómo se comunica? No es a través de las palabras. Las palabras son la moneda de cambio de la mente consciente, y el impulso hipergámico opera en el antiguo lenguaje no verbal del subconsciente. Aquí es donde debemos profundizar en el trabajo de otra figura reprimida. Un hombre cuya investigación sobre la comunicación no verbal fue tan eficaz que lo convirtió en un paria. Albert Mehrabian. En la década de 1960, Mehrabian fue pionero en el estudio de cómo comunicamos nuestros sentimientos y actitudes. Su famosa y a menudo malinterpretada regla concluía que solo el 7% de la comunicación son las palabras que decimos. El 38% es nuestro tono de voz y un asombroso 55% es nuestro lenguaje corporal. El establishment utiliza alegremente su investigación para seminarios de ventas corporativas, pero ignora cuidadosamente sus profundas implicaciones para la dinámica de la pareja. Mehrabian había descubierto el canal de transmisión de la señal hipergámica. Una mujer no evalúa la trayectoria de un hombre escuchando su plan de negocios. Lo evalúa leyendo los datos primarios e incontrolables de su presencia, su postura, la calma y firmeza de su mirada, el timbre de su voz, la ausencia de inquietud, la naturaleza lenta y deliberada de sus movimientos. Estas son las verdaderas métricas de su estado interno, y por extensión, de su posición en la jerarquía. Un hombre que realmente se encuentra en una trayectoria poderosa se comporta con una certeza tranquila e inquebrantable. No busca aprobación, sino que concede su atención. Esto es lo que la comunidad de la píldora roja suele denominar marco, el límite energético subconsciente que mantiene un hombre y que define la realidad según sus propios términos. Cuando el marco de un hombre es fuerte, transmite una trayectoria de alto valor y el mecanismo de vinculación de pareja de la mujer se activa. Cuando su marco es débil, cuando busca validación, cuando su voz tiembla y sus hombros se encorvan, transmite una trayectoria fallida y el vínculo comienza a disolverse. Por eso, un hombre puede estar ganando más dinero que nunca, pero si llega a casa buscando el apoyo emocional de su esposa después de un mal día, puede sentir que ella se aleja. No es el dinero, es el marco. En ese momento, él ha comunicado un descenso. Esto nos lleva a la conclusión más empoderadora y para el hombre moderno, más difícil de la investigación prohibida. La calidad y la permanencia del vínculo de pareja no están determinadas principalmente por la mujer. Están determinadas por el hombre. Él es el guardián de la llave. Su misión, su propósito, su compromiso inquebrantable con su propio ascenso es el único factor que mantiene unida toda la estructura. Esta es la refutación definitiva de la fantasía de la píldora azul de que las relaciones son una asociación al 50% basada en el trabajo emocional mutuo. Ese es el lenguaje del colapso. La investigación prohibida pinta un panorama diferente. Es una dinámica 100 diagonal 0.
El hombre debe estar comprometido al 100% con su propia trayectoria, su propio valor, su propia misión. Una misión que existe independientemente de la mujer, la relación o la familia. Al hacerlo, genera un campo gravitatorio de estabilidad y seguridad. La mujer, a su vez, es capaz de dar el 100% de su lealtad, cariño y apoyo porque la base de su valor es inquebrantable. Su 0% no es una falta de esfuerzo, sino el hecho de no tener que ser el hombre, de no tener que gestionar su estado emocional, de poder existir en el santuario que le proporciona su propósito. Esta es la inspiración que se encuentra al otro lado del impacto. Es darse cuenta de que tu dolor, tu trauma, tu confusión no son una condena de por vida. Es un diagnóstico. Y la receta no es cambiarla, suplicarle, negociar con ella. La receta es convertirse en el hombre cuya trayectoria es tan innegable que su imperativo biológico no tiene más remedio que aferrarse a él de por vida. Imaginemos dos futuros diferentes para nuestro amigo Alex. En el primero, interioriza la mentira de la píldora azul. Cree que el problema es su comunicación. Acude a terapia. Aprende a expresar sus necesidades. Intenta ser más vulnerable y emocionalmente disponible. Negocia por las migajas de afecto que antes recibía libremente. Y con cada conversación llena de lágrimas, cada súplica de comprensión, transmite una trayectoria cada vez más débil. Es como un capitán de barco que le ruega al mar que sea menos tormentoso. El resultado es inevitable, el respeto de ella por él se evapora, su atracción muere y el vínculo se rompe por completo. Él queda como un hombre vacío, convencido de que está fundamentalmente roto. Ahora, imagina el segundo futuro. Alex, en su desesperación, se topa con la investigación prohibida. La conmoción es eléctrica. Reestructura todo su sufrimiento. Se da cuenta de que su dolor no era culpa suya, sino su responsabilidad. Deja de mirarla y vuelve su mirada hacia adentro. Recupera su cuerpo, esforzándose en el gimnasio hasta que ve a un extraño mirándole en el espejo. Un extraño con ojos tranquilos y una confianza serena. Reaviva un sueño abandonado hace tiempo de crear su propia empresa, volcando toda su atención y su dolor en el trabajo. Deja de contarle cómo le ha ido el día y empieza simplemente a vivirlo. Ya no reacciona ante los cambios de humor de ella, es el ancla en su propia tormenta. Al principio, ella puede que le ponga a prueba, que se rebele contra el cambio. Pero a medida que su estructura se consolida, a medida que su trayectoria se hace visible en su postura, su voz, sus acciones, se produce un cambio. Las críticas cesan. La frialdad se descongela. La mujer de la que se enamoró resurge. No porque él se lo haya suplicado, sino porque su valor se lo ha exigido. No arregló la relación, se hizo digno de un vínculo que no se rompería. Se convirtió en el amo de la cerradura y la llave biológicas. Esta es la verdad oculta definitiva. El secreto de la lealtad femenina no es un secreto sobre las mujeres. Es un secreto sobre ti. Los nazis lo ocultaron porque querían controlar a la población, no liberar a los hombres. Los académicos de la posguerra lo ocultaron porque era una verdad incómoda que destrozaba su fantasía de la tabla rasa. Toda la industria moderna de la autoayuda la oculta porque no se puede monetizar en un simple programa de 10 pasos. Es una búsqueda brutal y gloriosa que dura toda la vida. Es la filosofía de la píldora negra, no como una doctrina de desesperación, sino como una llamada a las armas. Es la aceptación de una realidad fría y dura como base para una vida verdaderamente empoderada. El dolor que sentiste fue la muerte del niño que creía en los cuentos de hadas. Al hombre que queda se le han dado los mapas de una realidad que pocos están dispuestos a ver. Ahora sabes lo que se borró. Ahora sabes por qué se borró. Y ahora tienes la llave que intentaron quemar. La pregunta ya no es qué hará ella. La pregunta es, ¿qué construirás con el conocimiento prohibido que ahora es finalmente tuyo?